¿Qué tal, amigos? Les habla el Padre Rafael Chávez. Sean bienvenidos nuevamente a su pequeño espacio de meditaciones. Estamos a jueves 24 de febrero, séptima semana del tiempo ordinario. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Concédenos, Dios Todopoderoso, que la constante meditación de tus misterios nos impulse a decir y a hacer siempre lo que sea de tu agrado. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Continuamos la lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 5, versículos del 1 al 6. Lloren y lamentense ustedes los ricos por las desgracias que les esperan. Sus riquezas se han corrompido, la polilla se ha comido sus vestidos, enmohecidos están su oro y su plata, y ese moho será una prueba contra ustedes y consumirá sus carnes como el fuego. Con esto ustedes han atesorado un castigo para los últimos días. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Los gritos de ellos han llegado hasta el oído del Señor de los ejércitos. Han vivido ustedes en este mundo entregados al lujo y al placer, engordando como reses para el día de la matanza. Han condenado a los inocentes y los han matado, porque no podían defenderse. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo 48. Dichosos los pobres de espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Este es el camino de los confiados, el destino de los hombres satisfechos. Son un rebaño para el abismo. La muerte es su pastor. Bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, y el abismo es su casa. Pero a mí, Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me lleva consigo. No te preocupes si se enriquece un hombre y aumenta el fasto de su casa. Cuando muera, no se llevará nada. Su fasto no bajará con él. Aunque en vida se felicitaba, ponderan lo bien que lo pasas. Irá a reunirse con sus antepasados, que no verán nunca la luz. Y el Evangelio de hoy está tomado de San Marcos, capítulo 9, versículos del 41 al 50. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: todo aquel que les dé a beber un vaso de agua por el hecho de que son de Cristo, les aseguro que no se quedará sin recompensa. Al que sea ocasión de pecado para esa gente sencilla que cree en mí, más le valdría que le pusieran al cuello una de esas enormes piedras de molino y lo arrojaran al mar. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela, pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus dos manos al lugar de castigo, al fuego que no se apaga. Y si tu pie te es ocasión de pecado, córtatelo, pues más te vale entrar cojo en la vida eterna que con tus dos pies ser arrojado al lugar de castigo. Y si tu ojo te es ocasión de pecado, sácatelo, pues más te vale entrar tuerto en el reino de Dios que ser arrojado con tus dos ojos al lugar de castigo, donde el gusano no muere y el fuego no se apaga. Todos serán salados con fuego. La sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se lo volverán a dar? Tengan sal en ustedes y tengan paz los unos con los otros. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Queridos hermanos, pareciera que la liturgia de hoy tiene muchas ideas sueltas, pero en realidad solo se habla de una sola cosa. Es la radicalidad de la vida cristiana. Acabamos de escuchar días atrás
el sermón del llano. Acabamos de escuchar las bienaventuranzas y después de ellas una serie de consejos que el Señor nos da para vivir la radicalidad y la novedad del Evangelio. El apóstol Santiago nos ha estado instruyendo acerca de algunas realidades bastante cotidianas, pero también que nos ayudan a despertar del sueño, del pecado y del letargo en el que nos tiene este mundo en el que vivimos, que si nos ponemos a ver desde tiempos de Jesús hasta nuestros días, no ha cambiado mucho. Santiago se refiere hoy de manera bastante dura al comportamiento de los ricos. Los ricos no por ser ricos, sino por ser egoístas y por haber hecho sus riquezas, amasado sus fortunas sobre los hombros de otras personas inocentes, pobres, que han hecho que ellos vivan de una manera, digamos, disoluta, pervertida, perezosa y orgullosa, soberbia. También amasando todo tipo de vicios, porque en el holgazán se dan todo tipo de vicios. Es duro la manera como Santiago los pinta acerca de cómo sus mismos tesoros van a ser para ellos una plaga, una cosa que los va a hacer arder como fuego. Es interesante ver cómo Santiago compara el destino de los ricos como algo muy, muy negativo, pero es porque se han hundido en su propio egoísmo sin acordarse de nadie. Y uno puede pensar, ¿esto se va a empezar a ver ya en esta vida o hay que esperar a la otra? Hermanos, ya en esta vida empezamos nosotros a ver el estrago que hace vivir egoístamente. Fíjense lo que dice Santiago y quiero releerlo. El salario que ustedes han defraudado a los trabajadores que cegaron sus campos está clamando contra ustedes. Esto es una llamada de atención a los patronos o patrones que dan un salario de hambre, alguien que paga mal a sus empleados por lo que sea. Y nosotros sabemos que en ciertos lugares a ciertas personas se les paga más porque tienen cierta cualificación y a otros se les paga menos porque no tienen esa cualificación. Entonces, este salario, que no es porque trabajen menos, sino porque están menos calificados, uno puede pensar, ¿qué va a pasar con esta gente que le paga mal, que se roba su salario o que a veces dura tiempo sin pagarle cuando la gente necesita comer? ¿Es esto bueno a los ojos de Dios? No. ¿Dios quiere esto? No. Pero recuerden que el hombre en su libertad hace y digamos que fragua esta maldad y él tendrá que dar cuentas a Dios de sus actos. He escuchado mucho en estos días esta frase: si Dios existiera o si Dios fuera bueno, no permitiría esta clase de infamias o de injusticias. Dios sigue siendo bueno, Dios siempre es bueno y nos ha hecho libres, y porque nos ha hecho libres, Él no va a frenarle la mano ni al que hace bien ni al que hace el mal, porque si no, entonces, ¿dónde queda la responsabilidad del ser humano en sus acciones? Si no, todos se lo achacaríamos a Dios. Pero no, el malo tendrá que pagar por sus acciones y el bueno luego tendrá una recompensa. El Salmo 48 hoy es como una respuesta a esto que Santiago decía acerca del camino de los malos, que se han hecho malos siendo ricos, bajan derechos a la tumba, se desvanece su figura, el abismo es su casa, pero a los humildes, a los sencillos, a los pobres, a los abusados a veces por los poderosos, como dice acá el Salmo, a mí Dios me salva, me saca de las garras del abismo y me llevas consigo, y no te preocupes si se enriquece un hombre. A veces nosotros queremos vivir como los ricos sin darnos cuenta que esto es una cosa que no debemos nosotros ambicionar. Ambicionemos los bienes de arriba, ambicionemos los bienes espirituales, ambicionemos la santidad de los santos que han obtenido el cielo, que han alcanzado el cielo, porque eso es para siempre. La riqueza material se queda aquí y no nos va a traer nada bueno para la eternidad. Pasando al Evangelio de Marcos, encontramos aquí
bastantes cosas interesantes acerca de la radicalidad. Mucha gente quiere vivir su vida sin límites, de una manera totalmente, entre comillas, libertina. Pero el Señor me habla aquí de que si quiero salvar mi vida, y esos que se dicen por ahí que Dios no salva, que se salvan a sí mismos, se van a perder. Porque hay algo que se llama pecado, y todo aquel que sabe, como decía Santiago ayer, el que sabe lo que es malo, el que sabe lo que es bueno y no lo hace, está en pecado. Y dice aquí que es preferible entrar manco, tuerto o cojo al cielo que entrar completito al fuego que no se extingue, al infierno. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Y es que a veces las situaciones que nos llevan al pecado, al vicio, están tan apegadas a uno que cortar con ellas puede ser doloroso, y es doloroso. Pero tú tienes que poner todo en la balanza. ¿Qué te conviene? ¿Qué es lo que más deseas? ¿Salvarte o condenarte? Piensa, hombre, piensa, mujer. El Evangelio ha sido tan claro que casi no necesita ninguna explicación. Si tu mano te es ocasión de pecado, córtatela. Pues más te vale entrar manco en la vida eterna que ir con tus manos al lugar de castigo. O sea, Dios me pide que corte algo de mí con tal de que gane la posibilidad de entrar al cielo. Quiere decir que ser una persona justa, honesta, honrada, tiene su cuota de sacrificio. Y aquel que ha estado en el mal camino o en los malos caminos y está aferrado a su maldad y a sus vicios, le va a costar más. Porque el Señor habla aquí de cortar. Y hay gente que dice a veces, no, yo voy a dejar de beber de a poquito. O yo voy a dejar de abusar de esas sustancias de a poquito. O no, yo voy a dejar de ver ese tipo de videos de a poquito. El asunto es que hay cosas que no se pueden hacer de a poquito. El veneno no se puede dejar de tomar de a poquito. Hay que cortarlo. No se puede hacer una desintoxicación de a poquito de ciertas cosas, sino que hay que dejarlas de raíz. Y hay que sacarlas de raíz. Como el pecado hay que sacarlo de raíz, porque si no te va a conducir a la muerte. Y eso es lo que nosotros debemos hacer. Al final hay una situación bastante interesante. Lo que el Señor nos dice acá: todos serán salados con fuego. La sal en tiempo de Jesús era una sustancia muy costosa. De ahí viene la palabra salario en tiempos del Imperio Romano. Salario, se les pagaba con sal. Era costosa y se usaba para muchas cosas. Hoy en día se usa la sal incluso para exfoliar, para purificar la piel. Dice, la sal es cosa buena, pero si pierde su sabor, ¿con qué se le devolverá su sabor? El cristiano es como sal. Si tú como cristiano te vuelves soso y no eres lo que tienes que ser, ¿con qué se te dará de nuevo el sabor? Esta sociedad necesita de esa sal, necesita de ti, pero que estés en condiciones de darle sabor al mundo. Para eso necesitas tener ya el sabor, o sea, ser de Cristo totalmente. Tengan sal entre ustedes y tengan paz los unos con los otros. Como quien dice, tú como cristiano tienes que estar en la capacidad de dar sabor, de darle sentido, y para eso tienes que encontrar el sentido de la vida, el sabor de la vida en Jesucristo. No hay otro lugar, ni otro nombre, ni otra persona de donde puedas tú sacar el sentido de la vida. Pidámosle al Señor que nos dé la capacidad de no perderle el sabor a las cosas, de ser capaces de cortar lo que tengamos de cortar y de ser como esos exfoliantes en nuestra vida, que con nuestra presencia puedan salir las impurezas que esta sociedad tiene. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre cada uno de ustedes y les acompañe siempre. Y seguiremos en contacto, si Dios lo permite, a través de este canal. Chao, chao.